Bienvenidos a este documental sobre el manejo y disposición de residuos. Somos los estudiantes del grado 11B del Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro. Bueno, los integrantes de este equipo somos Ana Sofía Loaiza, Juan David Monroy Quintero, Laura Marmolejo y yo, la que les está hablando, María Sofía Álvarez Fernández. Listo. El objetivo de este documental es dar a conocer la problemática sobre el manejo y disposición de residuos mediante diferentes ámbitos, ya sea social, económico, político y social, y al mismo tiempo dar una cierta enseñanza y concientización sobre el buen manejo de los residuos. El manejo y tratamiento de residuos inicia con la recolección de los mismos. Posteriormente, su transporte hacia las instalaciones donde serán tratados y finalmente el tratamiento intermedio o definitivo. Este tratamiento de residuos puede ser para su aprovechamiento o para su eliminación final. A continuación, mi compañera Sofía Álvarez explicando qué son los residuos. Bueno, ¿qué es un residuo? Un residuo es considerado desecho o algo que es necesario eliminar. Esta eliminación tiene como objetivo evitar problemas sanitarios o medioambientales, entre otros. Bueno, esto se debe a la escasez y el agotamiento de materias primas que se ha generado, entonces por esto es necesario reutilizar los residuos, ya que esto genera el aprovechamiento máximo de sus propiedades. Entonces, esto ayuda a prevenir el degradamiento del medio ambiente y de los ecosistemas, y pues los residuos están clasificados. Entonces, cada clasificación tiene como tres ítems. Entonces son los residuos inertes, que son aquellos que son depositados en el vertedero y no sufren transformaciones físicas o químicas o que sean significativas. Las siguientes, que son peligrosos, lo que por sus características suponen un peligro para el medio ambiente y para nosotros los humanos. Todos estos residuos están regidos en una lista y se refiere a la mayoría como son aceites, disolventes, envases que hayan contenido sustancias peligrosas, encapsulados como en un grupo de inertes también, por así decirlo, que son ni peligrosos. Estos podrían ser el papel, el plástico, el metal y todos aquellos que no hayan sido contaminados con ninguna sustancia peligrosa. Entonces también hay tipos de residuos según su origen, como pueden ser los residuos domésticos, que son todos aquellos generados en nuestros hogares. También podemos ver los residuos comerciales, que son generados por los comercios y servicios de restauración. Podemos encontrar los residuos industriales, que son los que resultan de los procesos de producción y transformación del mantenimiento. También podemos ver los biorresiduos, que son denominados biodegradables, que son provenientes de los jardines, parques, de las hostelerías, también de nuestros hogares, de las plantas y demás. También podemos ver como residuos los escombros y los residuos de construcción, que se generan en una obra de construcción. Por ejemplo, cuando están demoliendo una casa o construyendo una vía, pues son estos residuos. Son estos extraídos de la tierra por los procesos de excavación. También tenemos los residuos sanitarios, que son todos aquellos generados en los alcantarillados, en los sanitarios, también en los que son generados son en centros médicos, y estos deben ser desechados de una manera especial con el fin de no generar ningún peligro ni ninguna enfermedad para ninguna persona. También podemos encontrar los residuos mineros. Para esto nos referimos a residuos sólidos o en pasta, que se generan tras el aprovechamiento de algún recurso geológico, como puede ser la obtención del oro y cosas así relacionadas. También están los residuos radioactivos, que son aquellos que elementen con elementos químicos sin ningún propósito práctico. Estos pueden ser vistos en plantas nucleares y, y ya. Y por último, están los subproductos animales, también conocidos como subproductos animales no destinados para el consumo humano, para denominar los cuerpos de animales o de origen animal que son motivos sanitarios o que salen de alguna cirugía de algún animal o procedimiento médico. Y ya,
Esto vendría a ser lo que son los residuos, su clasificación y su tipo de peligrosidad. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la problemática de basuras en Bogotá. Para avanzar gradualmente hacia una economía circular. Economía circular quiere decir que Bogotá y sus alrededores empiecen a mejorar el manejo de basuras y el gran problema que se ha generado desde hace varios años atrás. Está entre tres tipos de medidas orientadas en su orden A. Primero, reducir la producción de residuos sólidos, aumentar el aprovechamiento y reutilizar los residuos y minimizar los residuos que van a disposición final o utilizar técnicas para su tratamiento. El uso concertado de estas tres series de medidas mejoraría sustancialmente la gestión de los residuos sólidos, pero es justamente la concatenación entre estas medidas donde se presentan los mayores tropiezos. Para reducir la producción de residuos es necesario que la población reduzca el consumo de bienes superfluos, pero también que el sector privado, en concordancia con la política de producción y consumo sostenible, se comprometa con el ecodiseño de empaques y desarrollo de cadenas de valor para que los residuos derivados de sus procesos puedan ser incorporados nuevamente al ciclo productivo. La creación de las cadenas de valor para los residuos tendrán como consecuencia natural un aumento en el aprovechamiento de los mismos, pues actualmente no son reutilizados por la poca demanda de los materiales recuperados y el bajo precio que se paga por ellos. Por eso es necesario acelerar la puesta en marcha de los programas de postconsumo de envases y empaques, creado mediante la resolución 1407 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por otra parte, siguiendo los mandatos de la Corte Constitucional, la capital colombiana ha avanzado bastante en la inclusión social de la población recicladora. Esto ha sido posible gracias a que las instituciones han realizado múltiples esfuerzos para dignificar su labor. Sin embargo, aún, la ciudadanía aún tendrá que consumarse a esta causa y ayudar a aumentar las tasas de aprovechamiento. Separando correctamente las basuras, de esta manera disminuirá de veras la cantidad de residuos presentados para la disposición final. Se aliviará la presión sobre el relleno sanitario y habríamos salido del enfoque de gestión orientado simplemente a eliminar residuos. Bueno, ¿qué es el reciclaje? El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. Con esto se previene el desuso de materias potencialmente útiles, se reduce el consumo de nueva materia prima y el consumo de energía. Esto tiene beneficios ambientales, los cuales vendrían a ser protección del medio ambiente, ahorro de energía, ahorro de recursos naturales, disminución de la contaminación y daño de los ecosistemas derivado a la explotación de consumos. También la disminución del volumen de residuos que hay que eliminar. Bueno, ¿qué tipos de reciclaje hay? Hay varios tipos de reciclaje que consisten en reciclaje mecánico, que se refiere a todas las técnicas y procesos que incluían el trabajo manual o ayudado por máquinas. También podemos ver el reciclaje químico, que incluye técnicas y procedimientos que implican el cambio en la estructura química del material. Su finalidad es la descomposición del polímero para la obtención de monómeros. Este tipo de reciclaje es utilizado mediante disoluciones, hidrólisis, etc. También podemos ver reciclaje energético. Este es comúnmente visto en materiales cuyo fin es el aprovechamiento energético y cuyos residuos no pueden ser clasificados o recuperados, debido a que son residuos de incineraciones, como lo vendrían a ser como los incendios, etcétera. Reciclaje por residuo. Este tipo de reciclaje lo que busca es la degradación de cada materia orgánica en presencia o en ausencia de oxígeno. Estos tratamientos pueden emplearse con la materia orgánica separada en el origen o con la materia orgánica sin separar, utilizando procesos complementarios.
También podemos ver tipos de reciclaje según el material del residuo. Entonces podemos ver reciclaje de papel y cartón, que estos se recogen y se trasladan a una planta, de allí se mezclan con agua o una máquina, y se utilizan aditivos para darle mayor resistencia y cambiar su color, y finalmente se le retiran como ciertas impurezas y para volver a ser utilizados. Para terminar el proceso de esto se tira una pasta como en un tapiz, y lo cual hace que se vaya secando y quede listo para su uso. También podemos ver el reciclaje del plástico, que esto vendría a ser, ya que el plástico es uno de los residuos que más tardan en degradarse. Esto puede llegar a tardar y generar riesgos para la naturaleza, y ya que entonces a continuación les hablaré sobre de qué manera se puede reutilizar el plástico. Esta vendría a ser de dos formas, que sería la mecánica, que consiste en recoger el plástico, limpiarlo, molerlo y tocarlo, y para llevarlo de nuevo y volverlo a utilizar. Y el químico, que consiste en, como bien se dice, en cambiar su estructura química degradando el plástico para conseguir moléculas simples mediante métodos como pirólisis, hidrogenación, gasificación y craqueo. El reciclaje del vidrio. El vidrio es un material que tiene bastantes ventajas, ya que puede ser reciclado y utilizado cuantas veces se desea, y es necesario ya que no pierde ni sus características ni sus propiedades. Entonces, cuando llega a las fábricas se separa por colores, después se separa de todo el material impropio como las etiquetas, los tapones o algunas cosas que contengan adentro. Por último se tritura y se convierte en polvo. Este polvo es llamado cancil. Se somete a altas temperaturas y se le añade arena, hidróxido de sodio y caliza. Y ya puede ser utilizado. El reciclaje del textil y del calzado es como de las ropas o de los zapatos. Entonces esto se puede volver a utilizar, convirtiéndolo en trapos o cosas de uso. Reciclaje de residuos orgánicos, como podría ser la composta, eh, que esta proviene de los vegetales, frutas, etcétera. El reciclaje de pilas y baterías, estas son muy contaminantes, por lo que deben ser llevados a sitios especializados para que sean, em, para que sean separadas de sus metales férreos y se puedan descomponer. El reciclaje de chatarra o metales es otro tipo de reciclaje. El reciclaje del agua, esta es importante, ya que es necesario no desperdiciar el agua, ya que esta pasa por tratamientos físicos, químicos y biológicos para que sea de consumo. Entonces, para reciclar el agua se necesita primero retirar los residuos sólidos y grandes que se encuentran mediante pues rejas y tamices, eliminando plásticos, grasas, papeles, etcétera. Eh, y el siguiente paso sería tratar el agua con reactivos químicos para eliminar los sólidos que por su pequeño tamaño no se han podido eliminar. Después de eso, se le introducen bacterias al agua, para que se conviertan en materia orgánica disuelta en ellas, para que puedan ser separados por medio de secantación. Y después pasan por otro tratamiento químico para eliminar del agua restos de virus y gérmenes. Por último, se desinfecta el agua y se prepara para su uso y consumo. Y ya esto vendría a ser todo, y algunos tips para que tú puedas ayudar a reciclar y hagamos que todos esos residuos se conviertan en algo útil. Gracias.
Hay que ser conscientes de que todo prácticamente se puede reciclar: el cemento, el papel, el cartón, el vidrio, metales, plásticos y entre otros, mientras los reutilicemos como materias primas, ya que estaremos contribuyendo a la conservación de los recursos naturales de nuestro país. No debemos caer en el error de que nuestras acciones individuales son insignificantes, ya que cada cosa cuenta. Y se ha demostrado que con el reciclaje doméstico las iniciativas a escala local o a escala de país se dan de forma productiva. Eh, la producción de residuos y la contaminación es mucho más baja. Recordemos que existen los contenedores amarillo, verde, azul, etcétera. Y no son de adorno, pues existen para utilizarlos de la mejor manera y así cuidar mejor el medio ambiente. Ahora procedemos a las entrevistas. Estas entrevistas van dirigidas a diferentes personas en diferentes áreas de su vida, en diferentes áreas de trabajo y oficio. Entonces, las preguntas están aquí y cada una con su respectiva respuesta a continuación. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con la señora Olga González. Ella es una recicladora de la zona. Le estaría haciendo algunas preguntas sobre el cuidado y el manejo de los residuos y pues ella nos contestará acerca de lo que tenga conocimiento. La primera pregunta dice: ¿qué hacemos con el manejo de residuos orgánicos y con los residuos reciclables? Bueno, después de clasificar se envían, dependiendo de su tipo, se envían unos a biogás que sirven para producir energía eléctrica y también el otro se convierte en abono orgánico de alta calidad. La segunda pregunta dice: ¿qué pasa con el papel higiénico? Está diseñado para desintegrarse muy fácil y se envía a una zona de quemado y allí se desintegra. Ok, la tercera pregunta: ¿qué pasa con los productos de bloqueador y los productos dermatológicos para la piel? Todos esos pasan a un proceso de limpieza y su plástico es enviado para el abono de las diferentes plantas o matas. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Johan Sebastián Álvarez Fernández, tengo 16 años, estudio en el Colegio Horacio Grabosa y a continuación me van a hacer una entrevista. Bueno, entonces a continuación le voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué cree que se puede hacer con los residuos orgánicos y los residuos reutilizables reciclables? Con los residuos orgánicos, pues mayormente o comúnmente se puede utilizar para hacer compostas para las matas o materas, y los residuos reutilizables, esos pues se pueden reciclar, como las botellas, las cajas, a veces las tapas y los tubitos de papel higiénico. Listo. ¿Qué crees que se hace con los papeles higiénicos? El papel higiénico, pues normalmente lo dejamos o lo echamos en la caneca del baño, y esto es llevado a los rellenos sanitarios, donde es quemado o enterrado, haciendo más contaminación. Listo. ¿Qué crees que se hace con los productos dermatológicos como lo son el protector solar y entre otros? Pues mayormente estos son reutilizados, y los que no son reutilizados, ellos tardan de descomponerse entre 100 a 1000 años. Muchas gracias por su colaboración y tiempo prestado en esta entrevista. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Monroy Quintero. Soy estudiante del Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro y estoy cursando el grado 11. El día de hoy vamos a entrevistar al señor, Miguel Ángel Sánchez Quintero. el cual es técnico en reciclaje. Cuéntenos, señor Miguel Ángel, ¿en qué consiste su labor? Bueno, la labor de técnico en reciclaje, digamos que es muy amplia y muy importante en todo lo relacionado con la industria del reciclaje. Nosotros, digamos que somos los encargados de organizar todo el tema de manejo de residuos, y reutilizar pues varios de los materiales de desechos como el papel, vidrio, metales y todo aquello que nosotros podamos reutilizar dentro de un proceso industrial que es posterior a, pues digamos, a la reutilización de los materiales. Bueno, empezando con la entrevista, señor Miguel Ángel, la primera pregunta: ¿qué pasa con los residuos orgánicos y los residuos aprovechables que ustedes manejan? Bueno,
Digamos que ambos tipos de producto tienen un tratamiento completamente diferente, ¿no? Y lo tiene pues por la misma reglamentación que existen en el país de las entidades gubernamentales que dictan ellos los parámetros en función del riesgo que pueda tener alguno de esos productos. En el caso del tema de orgánicos, es necesario tener en cuenta que estos también se dividen en algunos que son aprovechables y otros que no lo son, como el tema de los biológicos, que después lo podemos abordar, puesto que esto nosotros no trabajamos con ellos. En el tema de los orgánicos, pues hay un sinnúmero de productos que nosotros estamos actualmente fabricando y procesando dentro de la planta. Se trata de compost, son compost que están muy bien procesados. Estamos hablando de un producto que genera una alta productividad y a los campesinos que están utilizando, puesto que nuestro compost contiene altos niveles de nitrógeno y pues ese mineral es importante para los cultivos de nuestro país. Ese es en materia de los productos orgánicos, en materia de los productos, digamos que aprovechables, lo que normalmente nosotros conocemos como vidrio, cartón, papel, metales. Todo esto tiene otro tipo de tratamiento que va desde la clasificación del producto como tal hasta la limpieza y su posterior tratamiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos estar trabajando actualmente todo el tema del acero en nuestras fundidoras, todo el tema del cobre también en las fundidoras, para realizar lingotes tanto de cobre como de estaño y pues de otros materiales para poder exportar. En el caso de, por ejemplo, del vidrio, nosotros el vidrio lo trituramos y lo vendemos triturado ya a compañías vidrieras como Peldar, como Vidrios de Colombia. En el tema de cartón también utilizamos el cartón y esta se está llevando normalmente una vez por semana a empresas como Papelera Colombiana, como la Casa Carvajal y muchas otras industrias con las cuales nosotros pues estamos trabajando y le proveemos de materia prima para sus productos. Ujú. Bueno, muchas gracias, señor Miguel Ángel, por responder la primera pregunta. La siguiente pregunta es sobre un residuo orgánico, el cual es el papel higiénico. ¿Qué sucede con él? ¿Qué procesos tiene? Bueno, en cuanto al papel higiénico, es importante tener en cuenta que aquí en Colombia normalmente el 99% de los residuos que se generan en la casa por uso de este producto van sí o sí a los rellenos sanitarios, ¿no? En el caso de Bogotá, pues el papel higiénico usado termina en los rellenos de Doña Juana. Desde mi punto de vista, pues debería tener otro tipo de tratamiento, ¿no? Porque recordemos que el papel higiénico tiene cierto riesgo biológico porque es un producto pues que necesariamente está contaminado con heces humanas y pues puede considerarse pues un foco de infección de distintos tipos de enfermedades para las demás personas. En el caso, por ejemplo, del relleno Doña Juana, hay que tener en cuenta que, digamos, según las culturas hay distintas formas pues, de utilizar el papel higiénico o de darle fin al papel higiénico en cuanto a su uso. Algunos pues lo botan en una caneca como normalmente lo hacemos en Latinoamérica y en otros países el papel higiénico usado termina en la misma taza del inodoro, ¿no? Por considerar que el papel al ser tan delgado pues se disuelve con el agua, no tapa las cañerías o no tapa el sifón y pues estas aguas pues, de por sí que ya están contaminadas, pues sí, tienen otro tipo de tratamiento al que pueda tener un relleno sanitario, ¿no? Recordemos que los rellenos sanitarios, por ejemplo, son la principal fuente de líquidos lixiviados y esos líquidos lixiviados van sí o sí o terminan sí o sí pues en las aguas subterráneas que nosotros vamos a terminar utilizando más adelante. Y ya. Bueno, muchas gracias, señor Miguel Ángel, por esas aclaraciones que nos acaba de dar. Por última pregunta, ¿qué sucede con los productos dermatológicos? Bueno, pues hay que tener en cuenta
algo, ¿no? Y es que tanto los productos dermatológicos como los productos cosméticos, como los productos de cuidado de piel en general, eh, digamos que no tienen un tratamiento específico por ser de ese sector, sino por tener dentro de sus empaques, pues materia prima que nosotros podemos estar necesitando para poder reutilizarlo. Es decir, si el producto está envasado en vidrio, pues tendrá obviamente un tratamiento como producto de vidrio. Si el producto viene en plástico, tendrá otro tratamiento diferente, o en papel tendrá otro tratamiento. O sea, es necesario, digamos, que determinar eso, porque en sí no importa si es dermatológico, cosmetológico, lo que sea. Lo importante aquí es determinar cuál es el principal producto de que está compuesto los envases para poder darle un uso, digamos que importante y determinante para poder transformarlo en otro, ¿no? Buen día, mi nombre es Ana Sofía Loaiza Gómez del curso 11B del Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro y voy a proceder a hacerle una serie de preguntas a un ingeniero industrial. Hola, buen día. Soy Santiago García y soy ingeniero industrial de la Universidad del Rosario. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué hacemos con los residuos orgánicos y con los residuos aprovechables y reciclables? Los residuos orgánicos los procesamos una vez por semana utilizando el sistema que se llama paca digestoria. Nosotros mismos la hicimos fuera de nuestro edificio. También se puede hacer compost, pero yo la verdad no he hecho el experimento y pues con la placa nos va suficientemente bien. Los residuos los vamos acumulando, clasificando por vidrios, plásticos y papeles por partes y los entregamos directamente a una persona que recolecta el material reciclable en mi barrio. Vale la pena pues señalar que en Medellín no existe un programa organizado de reciclaje y esta labor la hacen de manera independiente muchas personas que viven en situaciones de mucha pobreza. Es triste ver cómo un trabajo tan valioso tiene tan poca prioridad en nuestro gobierno local. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa con el papel higiénico? Creo que esta es la pregunta más frecuente. El papel higiénico va al sanitario y esa es siempre la opción más recomendable, siempre que las vías de la ciudad tengan plata para el tratamiento de aguas residuales. Lo confirma pues un estudio realizado por la microbiología ambiental de la Facultad de Medicina del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. ¿Qué pasa con los empaques del bloqueador solar o los productos dermatológicos medicados? ¿Qué pasa con los condones, blisters de pastillas anticonceptivas y pastillas en general? Todas esas cosas son importantes y su uso no se basa simplemente en un capricho de consumo, así que como creo que se merecen un filtro diferente al tratamiento que le damos a los residuos. El bloqueador solar es esencial y yo personalmente prefiero cuidar mi piel, aunque eso signifique generar un residuo más. Eso sí, elijo uno que sea menos dañino para el medio ambiente y cuyo empaque sea reciclable. Los medicamentos de cualquier tipo, si son realmente necesarios, los veo como un asunto no negociable en cuanto a residuos. Si tengo un problema de salud que realmente requiere el uso de un medicamento, pues no voy a ponerme purista y lo voy a comprar y lo voy a usar. Voy a ponerme el empaque donde corresponda. Otro asunto diferente son los medicamentos que mucha gente compra por comprar y usa por usar. Las pastillas del dolor de cabeza que se toman por prevenir, el antibiótico que se automedica. Y aquí ya ni siquiera estamos hablando de solo el impacto ambiental del empaque, sino de los enormes problemas de salud que genera ese uso indiscriminado de los medicamentos. Las pastillas anticonceptivas y los condones también me parecen que deben pasar por otro filtro. Considero que es 1000 millones de veces preferible que un condón vaya a parar al relleno sanitario que llegue un ser humano no planeado. Muchas gracias por la participación en este programa y agradecemos toda la información muy valiosa. Gracias. Bueno, a continuación vamos a observar los gráficos estadísticos que se le hicieron a las 3 personas entrevistadas, las cuales fueron un estudiante, una recicladora y un vigilante.
los cuales tenían un promedio de edad de 16, 32 y 24 años, los cuales fueron entrevistados y respondieron acerca de sus opiniones personales acerca del tema. La primera pregunta fue ¿qué pasa con los productos que son reciclables? A lo que ellos contestaron que podían ser entregados a una zona para generar energía eléctrica. La segunda pregunta decía ¿qué pasa con el papel higiénico? Y cada uno de ellos contestó respuestas similares que pues decían que el papel higiénico se envía a una zona de quemados y se desintegra fácilmente. Y la tercera era qué pasa con los productos dermatológicos, a los cuales dijeron que se podía enviar a una zona de limpieza y su plástico podía ser diseñado para hacer materas o cosas reciclables. Acá podemos observar el gráfico estadístico con las 3 preguntas y su ranking de respuestas. Bueno, y la conclusión general que le podemos dar a todo es que pues no debemos olvidar que todo ahorita se puede reciclar. Las cosas como el cemento, las latas, el papel, el cartón, el vidrio, los metales plásticos y entre otros se pueden reutilizar, contribuyendo a la materia prima y a los recursos naturales de nuestro país. No debemos tampoco caer en el error de que pues o sea cada cosa que hagamos cuenta y por más insignificantes que sea va contribuyendo a un mejor planeta para todos nosotros. Mientras más reutilicemos, más se irá contribuyendo al planeta. No olvidemos que existen las canecas amarilla, azul y verde y entre otras que están para utilizar bien y reciclar mejor. Este trabajo fue presentado por Sofía Álvarez, Juan David Monroy, Ana Sofía Loaiza y Laura Marmolejo. Muchas gracias.